Buenas tardes, hermanos. Primeramente damos gracias al Señor nuevamente por esta posibilidad de poder estar en este día reunidos mediante este método, un método que no estábamos acostumbrados, pero que por esta pandemia hemos comenzado a usar, pero que nos permite seguir teniendo las reuniones, poder seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor, y en este caso, como es la reunión de oración, nos permite poder seguir orando los unos por los otros. Es por eso que le damos gracias a nuestro Dios, porque Él nos da esta posibilidad de que a través de estos medios digitales hoy podamos estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a cantar un himno, el himno número 401, que dice: Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en Él tendré, y al mirar que va conmigo, siempre alegre cantaré. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que en mi camino haga aquí resplandecer. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a mirarle cara a cara en plena luz. Y el coro dice: oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva del perdón. Hermoso himno, hermanos. Vamos a tener un momento de oración antes de cantar este himno. Señor y amado Padre, te damos las gracias porque, como ya hemos dicho, Señor, podemos estar reunidos, Señor, mediante este método, los hermanos, Señor, para elevar las peticiones, Señor, de nuestros corazones, Señor, para pedir, Señor, por aquellos que lo necesitan, Señor, para pedir por los hermanos, para pedir por las iglesias, Señor. Y también, Señor, para que en esta noche, Señor, se pueda compartir tu palabra también. Esa palabra que es nuestro alimento, Señor, y que debemos estudiarla, Señor, escudriñarla día a día, Señor, para poder estar cada día más cerca de ti, Señor, porque, como dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, Señor. Y es por eso que necesitamos de este alimento, Señor, que son las Escrituras, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, en esta noche para poder comprender también tu palabra y tu mensaje, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Es un gran placer estar nuevamente juntos, nuestra sexta semana estudiando la maravillosa palabra de Dios. Gracias por estar conectado, conectada allí, estudiando la Biblia. Les sigo animando cada día. Aprovechemos bien el tiempo. El tiempo pasa volando. Así que necesitamos invertir bien nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos permite vivir, invertirlo en aquellas cosas que son eternas. La palabra de Dios, el alma de las personas. Ahí te animo a que sigas invirtiendo tu vida. Seguí estudiando la palabra de Dios, seguí leyendo buenos libros como Equilibrio en la vida cristiana, que estamos leyendo durante este curso, y hay mucho más para estudiar, para saber. Seguramente con el curso estamos solamente despertando tu interés, pero después podés seguir estudiando mucho más de la palabra de Dios. Comenzando, vamos a orar para que Dios guíe nuestros pensamientos en esta noche. Señor, te damos muchas gracias por poder estar una semana más estudiando tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a estudiar este concepto tan importante. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y diligentes en estudiar todo lo que tú has hecho por nosotros, para adorarte, para alabarte, para exaltar tu persona. Señor, te damos gracias y pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y estamos viendo los resultados y los beneficios de la salvación, esta salvación tan grande. Hoy veremos la justificación, que no solo es uno de los grandes beneficios de la muerte de Cristo, sino también una doctrina cardinal, podemos decir, del cristianismo, porque lo distingue como una religión de gracia y de fe. Y la gracia y la fe, son las piedras angulares de la justificación, lo que vamos a ver en esta noche, la justificación. Una de las doctrinas que cambió la vida de aquel monje de nombre Martín Lutero fue exactamente esta doctrina de la justificación, encontrada particularmente en el libro de Romanos. Su experiencia de Martín Lutero comenzó cuando tuvo la oportunidad de enseñar el libro de Romanos como parte de la facultad de Wittenberg. Él empezó su curso el 3 de noviembre de 1515 y terminó el 7 de septiembre de 1516. Conforme Lutero estaba estudiando el texto de la palabra de Dios, pronto se dio cuenta de una de las doctrinas centrales de la palabra de Dios, de la Escritura, es la justificación por la fe en Cristo Jesús, sin necesidad de las obras. Esta doctrina fue también la responsable de revolucionar su vida y de dar inicio o de encender el fuego de la Reforma. Así que imagínense la importancia de esta doctrina, la justificación. En el libro de Job podemos ver que ahí se hace una pregunta. Bildad, uno de los amigos de Job, allí en el capítulo 25, versículo 4, hace una pregunta. Y esta pregunta se responde por medio de la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál era esa pregunta? Está allí en Job 25:4, que dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? En la antigüedad se estaban preguntando cómo una persona, con todo el pecado que tenemos, con todo lo malo que hacemos, ¿cómo nos vamos a poder justificar delante de Dios? Dios es un Dios santo, nosotros somos hombres y mujeres pecadores. ¿Cómo vamos a poder un día estar delante de ese Dios? Parece increíble, parece imposible. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios? Y eso es lo que vamos a tratar de responder en esta noche. ¿Cómo nosotros, los seres humanos,
nos podemos justificar delante de Dios. Permítanme mostrar el significado de justificación. Justificación significa declarar justo. Eso es básicamente el significado de justificación. Es el acto por el cual Dios declara justa a una persona. Tanto la palabra en hebreo como en griego significan anunciar o pronunciar un veredicto favorable, declarar justo a una persona. ¿Vieron cuando hay un juicio, cuando se da el veredicto final y se declara a esta persona es inocente, es justa? A ese sentido se lo entiende la justificación. No significa hacer justa a una persona, sino atribuir justicia. Es dar un veredicto de justicia sobre esa persona. Entonces, lo que tenemos que entender es, cuando estamos hablando de justificación, cuando ustedes vean en la palabra de Dios la palabra justificación, declarado justo, es que es un acto legal, es un veredicto por el cual se declara a una persona como justa. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos que entender algo. ¿Cuál es el problema de la justificación? Como esta es una idea forense de justicia, la justificación se relaciona con el concepto de que Dios es el juez. ¿Se dan cuenta? Allí yo anoté algunos pasajes. Génesis 18:25. Ahí Abraham reconoce a Dios como el juez de la tierra, que tenía que hacer todo lo que es justo. Este pasaje está antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham, hablando de Dios, dice, este Dios siempre tiene que hacer las cosas que son justas. Entonces, Dios es justo. En Deuteronomio, el otro pasaje que está allí, capítulo 32, versículo 4, está el canto de Moisés allí. En ese canto de Moisés se resalta la rectitud y la justicia de Dios, que son totalmente reconocidas. Moisés dice, Dios es justo y recto. Ahora en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, Pablo llama a Dios el juez justo. En ese pasaje, el apóstol Pablo está diciendo, me está guardada la corona de justicia que me dará el juez justo. O sea, todo el concepto de la palabra de Dios en cuanto a Dios es que es un juez que es justo. Santiago está escribiendo allí en el capítulo 5, versículo 9, y le recuerda a aquellos lectores que estaban leyendo la carta que el juez está delante de la puerta. Él dice allí, hermanos, no os quejéis, he aquí el juez está a la puerta. Él está diciendo, a veces somos muy fáciles para quejarnos, para renegar de una persona, de otra, pero tengan cuidado, Dios el juez está a la puerta, está allí atento, está expectante. Entonces, Dios es el juez y todos nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Entonces, ¿qué pasa cuando los seres humanos nos aproximamos a Dios y llegamos ante Dios y ante su tribunal? ¿Cuáles son las opciones que Dios tiene? Tiene básicamente 3 opciones Dios. 3 opciones tiene Dios para ese tiempo. La primera es condenarnos. Sería lo más lógico. Somos pecadores, no nos arrepentimos, entonces Dios tendría que condenarnos y tendríamos que ir todos al infierno. En segundo lugar, Dios podría comprometer su justicia y recibirnos tal cual somos o como estamos. Personas creen eso. No, Dios es muy bueno, Dios nos va a perdonar a todos. Personas tienen en su mente este concepto, pero no es lo que dice la Biblia. Dios dice que es un Dios justo, es un juez justo.
Y la tercera oportunidad o posición o opción que Dios tiene es transformar a estas personas y hacerlas justas. Ahora, ¿qué es lo que Dios decidió? Pero continuemos un poquito más adelante. Hubo diferentes interpretaciones en cuanto a la justificación. Recuerden, estamos hablando de hace muchos años atrás, en el 429 después de Cristo, apareció Pelagio, un monje británico, y él tenía algún concepto de la justificación. Tomamos esto como base porque, claro, no había tantos escritos, no había tantas personas, teólogos, que podían expresar o entender la palabra de Dios tal vez como la podemos entender hoy en día nosotros. Hoy en día tenemos tantos diccionarios, tantas Biblias, comentarios, escritores, libros. En aquel tiempo no había. Entonces algunos interpretaron la Biblia de cierta manera que tal vez no era lo correcto. ¿Qué decía Pelagio? Él decía que el hombre es esencialmente bueno y no ha sido afectado por el pecado de Adán. Él decía, el hombre es bueno y no lo afectó el pecado. Justificación, de acuerdo a él, envuelve a una persona venciendo los hábitos del pecado. O sea que podía ir venciendo por sí mismo sus propios pecados y perseguir metas muy buenas, nobles, moralmente y cumpliendo la ley de Dios. Pelagio afirmaba en aquel tiempo que el hombre es capaz de realizar su propia justificación. O sea, el hombre, al no ser afectado por el pecado de Adán, podía ir justificándose de tal manera para llegar a la presencia de Dios por todo lo que estaba haciendo. Veamos otra posición más. El catolicismo romano siguió el pensamiento de Agustín de Hipona. ¿Quién era Agustín de Hipona? Era un teólogo latino, uno de los más influyentes, y Agustín, desconociendo el lenguaje original, el idioma original con el cual fue escrita la palabra de Dios, él entendió una palabra griega, dikaio, con el significado de hacer justo. O sea, cuando él estaba leyendo en cuanto a la justificación, era como que Dios hacía a esta persona justa. De esta manera, el catolicismo entiende la justificación como un acto en el cual Dios infunde el carácter de Cristo al pecador en el mismo momento del bautismo. Cuando los niños son bautizados, ahí se le infunde el carácter de Cristo a esta persona. Este acto también no es definitivo, sino que la rectitud impartida continúa creciendo conforme el cristiano o ese bebé se va desarrollando y sigue adelante. En el Concilio de Trento, un concilio donde se tomaban ciertas determinaciones, definió la justificación como el proceso de llegar a ser justos o rectos. Ellos entienden de que en el momento del bautismo ahí se le imparte el carácter de Cristo y es justo, es una persona justa, pero esa justicia no es completa, sino que tiene que ir desarrollándose a través de hechos y de actos que esta persona va llevando adelante durante toda su vida. Entonces es un proceso para ellos. Una posición más. Ahora llegamos a los reformadores. Martín Lutero, teniendo conocimiento de los idiomas originales de la Biblia, se diferenció de Agustín de Hipona, concluyendo que dikaio no significa hacer justo, sino declarar justo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la diferencia. Correctamente, Martín Lutero entendió por el idioma original, cuando estaba enseñando y leyendo Romanos, de que cuando habla de justificación es el hecho por el cual Dios declara a una persona justa.
entendió ese término como un sentido legal o forense. ¿Se dan cuenta? Cuando un tribunal declara a una persona inocente, ese es el sentido. La justificación, a diferencia de la santificación, que tenemos que diferenciar, la santificación después la vamos a ver en una clase posterior, la justificación era un cambio de posición, no un cambio de carácter o de naturaleza, como que Dios cambia algo dentro nuestro, no es eso. Es un cambio instantáneo y no algo progresivo como entendió Agustín de Hipona. Entonces, cuando estamos hablando de justificación, estamos hablando de un cambio de posición. Estábamos condenados por nuestros pecados y Dios nos declara justos. No es que somos justos, sabemos que somos pecadores, pero Dios nos ve a través de Cristo como justos. ¿Se acuerdan? Las epístolas, muchas veces el apóstol Pablo está hablando a los santos y fieles que se reúnen en tal lugar, en otro lugar. Dios, a través de Jesucristo, nos ve como santos, como apartados, como justificados, como declarados justos. Delante de Dios somos declarados justos. Ahora, Juan Calvino siguió la misma opinión de Lutero en cuanto a la justificación. Claramente distinguió entre la justificación y la santificación. Lo que pasa muchas veces es que hay pasajes donde se malinterpreta lo que es justificación con lo que es santificación. Santificación es otra cosa. Justificación es el acto por el cual Dios declara justa a una persona. Calvino decía, ser justificado significa algo diferente de ser hechos rectos. Entendió la justificación en términos forenses. Dios justifica a los pecadores culpables al imputarles gratuitamente la justicia de Dios. O sea, Dios nos acredita a nosotros la justicia de Cristo. La causa material de justificación es la obediencia de Cristo en su vida y muerte. Mientras que la causa instrumental, cómo se instrumenta, cómo nosotros podemos llegar a ser justificados, es por la fe. Aparte de las obras, aparte del mérito, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ser declarados justos. Es por fe. Espero que vayamos entendiendo este concepto. Hay algo que también tenemos que entender. Para comprender mejor la posición de Lutero, como lo explica Anderson es un escritor, es necesario entender la frase simil justus et peccator. Simil justus et peccator. Explica Anderson que el creyente es recto en principio, pero pecador en práctica. Esta frase está diciendo que somos justos, pero pecadores de igual manera. Y es así. Esto es lo que llamamos rectitud en nuestra posición en Cristo, pero pecaminosos en nuestra condición en la tierra. Nuestra posición en Cristo es justos, justificados. Ya no hay condenación para nosotros. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Pero en nuestra práctica, pecamos. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Juan? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no pequé? O a pesar de ser justos, no pecamos. A eso se refiere este concepto. Se refiere al concepto de que el creyente es recto en principio, pero pecador en la práctica. Es importante entender esto. Ahora la justificación de Dios. La justificación que salva es aquella que proviene de Dios. Busquemos en Romanos capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer unos cuantos pasajes de Romanos, porque ahí hay
principios básicos y fundamentales. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se dan cuenta que aquella justicia o aquella justificación es la que viene de Dios. Porque dice, la justicia de Dios. No es justicia nuestra. No hay nada justo en mí por lo cual yo puedo ser declarado justo. Esta justicia proviene de Dios. Un escritor dice, la justicia de la cual Pablo habló tiene su origen en Dios, satisfaciendo las demandas de la justicia divina y cumple la justificación de los injustos. Este hecho de Dios declararnos justos hace dos cosas. Satisface las demandas de este Dios justo, porque recuerdan, decíamos que tenía tres opciones: condenarnos, tomarnos como estábamos o declararnos justos. Dios nos declara justos. Entonces, Él, para satisfacer su propia justicia, entrega a su Hijo para morir en la cruz del Calvario y satisface las demandas de su justicia, pero con esa justicia que Cristo logró, se nos imputa a nosotros. Se cumple la justificación de los injustos. Eso es justificación. La justificación de Dios, y ahí yo anoté, Dios utiliza la tercera opción. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la opción que Dios toma? Es la tercera. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3, un pasaje maravilloso. ¿Dónde se centró este plan de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Después, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El plan está centrado completamente en Cristo. Este concepto lo leyeron también en el libro de Reidy, Equilibrio en la vida cristiana. El plan de Dios está centrado en toda la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el requisito previo? Fíjense en ahí, Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la justicia llega por la fe en Cristo Jesús. La fe es el canal por el cual recibimos la salvación, ¿se acuerdan? Y como leímos allí en Romanos 4:5, que lo tenemos allí también, dice que la fe no es una obra. La fe solamente es el medio por el cual nosotros recibimos la salvación y allí se nos imputa también la justicia de Dios. Ahora tuvo un precio esta justicia. ¿Cuál fue? Versículo 24, continuamos leyendo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Cuál fue el precio que se tuvo que pagar? La sangre de Jesucristo. El sacrificio de Cristo hecho allí en la cruz una vez y para siempre, como dice Hebreos. Entonces, a nosotros no nos costó nada, pero a Cristo le costó todo. Él tuvo que morir, ser sacrificado allí en la cruz. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Se dan cuenta? La justificación que Dios nos declara justos, alguien tuvo que morir por nosotros, Cristo Jesús. Su sangre fue el precio, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Dios redimió nuestros pecados, los apartó, los llevó lejos. Ya no se acuerda de nuestros pecados, pasados, presentes y aún futuros. Qué tremendo, ¿no? Ahora miren, versículo 26, Romanos 3:26, ahí está hablando de la posición que tenemos. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuál es nuestra posición? Somos declarados justos. Dice que, ¿quién es el justo? Jesucristo. Y Él es el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Al que tiene fe en Jesucristo, Dios le justifica, le declara justo. Esa es nuestra posición. Somos declarados justos. Y la prueba de la justificación. Romanos capítulo 6, miren Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 es un pasaje muy, pero muy importante para nuestra vida cristiana. Aquí está la prueba de la justificación, de que fuimos absueltos por completo del pecado. Miren lo que dice Romanos 6:7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Todo este pasaje, desde el capítulo 6, versículo 1 en adelante, está hablando que nosotros fuimos bautizados en su muerte. O sea, cuando nosotros conocimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando un día oraste a Dios y le pediste perdón por tus pecados, fuiste bautizado, fuiste introducido, no solo en el cuerpo de Cristo, sino también en su muerte, dice la palabra de Dios. Y esta muerte, ¿qué hizo? Nos ha justificado del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nuestra vida. Porque dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Saben una cosa? Nosotros pecamos porque nos dejamos arrastrar, porque queremos, porque estamos muertos al pecado. Esto es un concepto que nosotros tenemos que alcanzar a comprender en nuestra mente y hacerlo vivo en nuestra vida. ¿Pecamos por qué? Porque nos dejamos arrastrar, porque queremos, porque dice la palabra de Dios que ya hemos sido absueltos del pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Cuando Cristo murió y venció el pecado y nosotros a través de la obra del Espíritu Santo fuimos incorporados, fuimos bautizados, integrados a la iglesia de Dios, a Cristo, a su muerte, nosotros también hemos muerto al pecado. Así que podemos vivir una vida agradable a Dios entendiendo este concepto y no dejando que nuevamente el pecado tome poder sobre nosotros. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, dice el versículo 12. No reine el pecado en nosotros. El pecado tiene que ser un accidente en nuestra vida, no tiene que ser una constante en nuestra vida. Pecado, 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 pecado. No. Tiene que ser un accidente en nuestra vida. Concepto importantísimo para entender. Ahora la justificación fue imputada. En la justificación Dios imputa la rectitud de Cristo al pecador que cree en él. Esto significa transferir a la cuenta o acreditar. Allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, podemos leer lo que dice la palabra de Dios allí. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, ahí hay otros versículos que pueden ver, pero dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él.
Ahí cuando dice fuésemos hecho es hacer que sea, llegar a ser justicia de Dios en él. Ahí está la imputación. Se nos acreditó en nuestra cuenta la justicia de Dios. Él es el justo y a nosotros se nos acreditó su justicia. Por eso somos justificados. No es que somos justos, sino que fuimos declarados justos por la obra de Cristo. Algunas verdades sobre la justificación según Romanos. La justificación viene de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios es el juez, Él tenía diferentes opciones y Él nos declara justo a nosotros. Su justicia es satisfecha. Esa justicia, lo que Cristo hizo a nuestro favor, es imputada a nosotros y nosotros somos declarados justos. La justificación se apropia por medio de la fe. No es una obra, sino que la fe es la que nos otorga la justificación. Lo hacemos para nosotros. Y la justificación es gratuita y por gracia, y la justificación se fundamenta en la muerte de Cristo. Así que, de esa manera, estas son las verdades fundamentales de la justificación. Por último, los resultados de la justificación. Ahí vamos a Romanos, volvemos al libro de Romanos, importantísimo, vamos a leer unos últimos versículos. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Bueno, la remisión de nuestros pecados. Romanos 4:7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Es cubrir, esconder, perdonar. Cristo al morir en la cruz del Calvario hizo la remisión, se llevó, envió lejos nuestros pecados. Pero también la sentencia de condenación ha sido anulada completamente. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Había una condenación sobre nosotros, pero dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si recibiste a Cristo como tu Salvador personal, si le pediste perdón por tus pecados, si recibiste a Cristo por fe, si lo recibiste, dice Dios que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ha sido anulada completamente. Pero también hemos pasado al favor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, ¿ven? Declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido restaurados al favor de Dios. Tenemos paz para con Dios. Esto es la justificación. Es un hecho importantísimo. Tenemos que diferenciar la justificación de la santificación. Entonces, en esta noche tenemos que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, nos justificó, nos declaró justos delante de Dios. Y podemos vivir esta vida de forma agradable a Dios. El pecado tiene que ser un accidente en nuestra vida. No tiene que gloriarse sobre nosotros. Vamos a orar, terminando en esta oportunidad, para agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Por saber hoy que hemos sido justificados, no por nosotros, sino por la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque
en esta noche, a través de tu maravillosa palabra, podemos entender este concepto tan importante como es la justificación. Gracias porque nos declaraste justos a cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Gracias por la obra inmensa de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos disfrutando, Señor, de una salvación tan, pero tan grande. Y queremos agradecerte por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Oramos para que podamos vivir conforme a todo lo que tú has hecho por nosotros. Que el pecado no tenga señorío sobre nuestras vidas, sino que vivamos para tu gloria y para tu honra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por el hermano que ha podido compartir las Escrituras y damos gracias a nuestro Señor porque una vez más hemos podido tener la reunión de oración y cuán importante es que estemos los hermanos orando los unos por los otros. Tal vez no podemos estar en la iglesia haciéndolo como antes, ¿no? Pero lo podemos estar haciendo cada uno en sus casas, acordándonos de aquellos que están pasando momentos de dificultad económica, de salud, con problemas personales. Siempre es importante que estemos orando los unos por los otros, porque el Señor escucha las oraciones de sus hijos y más cuando son de corazón. Es por eso que estemos orando, hermanos, como he dicho, los unos por los otros, y si sabemos de algún hermano también que tenga algún problema, alguna dificultad, también compartirlo, si es posible, ¿no? Para que estemos orando por ese motivo. Damos gracias y terminemos la reunión con una oración. Señor y amado Padre, te agradecemos, Señor, una vez más porque tú nos permites, Señor, poder seguir teniendo las reuniones mediante este método, Señor, para poder, Señor, estar orando, Señor, estar agradeciendo también, Señor, lo que tú haces por nosotros, Señor. También te pedimos, Señor, que tú escuches las peticiones de corazón, Señor, que han sido elevadas, Señor, hacia ti, para que, Señor, tú puedas estar actuando, Señor. Sabemos que tú tienes sus tiempos, Señor, que tu voluntad, Señor, tiene tu tiempo, Señor, y es por eso que estamos confiados, Señor, en ti, que orando, Señor, y elevando nuestras peticiones hacia ti, Señor, podemos esperar confiados, Señor, en que tú estarás obrando, Señor. Te damos las gracias, Padre, una vez más, porque somos hijos tuyos, Señor, y estamos confiados, Señor, en tu palabra y en que tú un día vendrás a buscarnos, Padre. Gracias, Señor, te amo por esta reunión, Señor, y te pedimos que nos bendigas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantar un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para
con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Llevar. Dile una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor.